Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a ver 3 tonterías que mucha gente no sabe hacer y tú vas a saber hacerlas. La primera cosa es hacer iluminación de supervivencia. Bueno, ¿cuántos de nosotros en casa nos hemos quedado sin luz por el motivo que sea, un apagón, y no tenemos ni una linterna, ni siquiera el smartphone para iluminarnos? Pues estamos de buena suerte porque vamos a saber hacernos unos sistemas de iluminación totalmente rudimentarios, pero muy efectivos. El primero es con aceite. Para ello tenemos que hacer una especie de lamparilla con un bote de refresco. Bueno, ahí vemos que lo hemos cortado por la mitad, le hemos quitado las chapas y ahora tenemos que unir ambas partes. El recipiente, en este caso que estamos haciendo de la lamparilla, no tiene que ser muy alto, porque simplemente con un poquito de aceite nos va a sobrar para bastante tiempo. Posiblemente 1 o 2 horas de iluminación. Bueno, ahí hemos encajado una y otra parte perfecta y ahora vamos a hacerle el agujerito por donde sale la mecha. Pues con unas tijeras o similar, con mucho cuidado, hacemos un agujerito por ese lado, ¿vale? ¿Y qué vamos a usar de mecha? Pues algo que tenemos todo el mundo en casa, un poquito de papel higiénico. Como veis, prácticamente en 1 o 2 minutos, que es lo que vamos a tardar en hacer esto, vamos a tener iluminación casera y vamos a poder pues seguir con nuestra rutina del día a día sin problema. ¿Qué combustible? El que he dicho antes, aceite del más barato que tengamos en casa, de semillas o similar, nos vale. Y ahora, después de unos segundos que se ha impregnado la mecha de aceite, ya podemos encenderla. Y lo dicho, esto dura muchísimo. De hecho, la voy a dejar ahí a un lado mientras hago el siguiente sistema de iluminación para que veáis que realmente dura muchísimo. Bueno, ¿qué necesitamos para el siguiente? Pues ahí la tenemos, mantequilla, margarina no, mantequilla. Un buen bloque o poca, eso es indistinto porque realmente vamos a usar pues este trocito pequeño y lo dicho, esto nos va a durar muchísimo tiempo. Ahora con un poco de papel de aluminio vamos a hacerle el recipiente a nuestra vela casera. Pues nada, simplemente tenemos que introducirlo dentro y hacerle pues como un cuenquito para que no se nos vaya, porque una vez que empiece a quemarse se empezará a derretir. Como mecha, lo mismo que antes, un poquito de papel higiénico que tenemos que impregnar previamente en la mantequilla. ¿Y cómo la ponemos dentro? Pues muy fácil, un palito similar, hacemos el hueco y la vamos metiendo ahí a presión hasta abajo del todo. Esto es, vamos, como se ve, ¿no? Una vela en toda regla, solo que en vez de cera es de mantequilla y como vamos a ver va a prenderse a iluminar, bueno, muchísimo también, hace una buena llama. Así que ya tenéis estos dos sistemas de iluminación que esas noches de oscuridad nos pueden servir para iluminarnos. Si nos queda un poquito corta la mecha, simplemente la sacamos y volvemos a tener iluminación de sobra. Vamos con la siguiente cosa que mucha gente no sabe hacer, que es reparar las SD o los discos duros. Sí. ¿Cuántos de nosotros metemos después de hacer unas fotos de la cámara, el smartphone y queremos pasarlas al ordenador o PC y no hay manera porque no la reconoce, corrupta o mil cosas? Pues lo que estáis viendo, una goma de borrar, la pasamos por los pines o las conexiones de nuestras SD y mágicamente podremos volver a utilizarlas. Bueno, y ya estos son palabras mayores, discos duros, información de toda nuestra vida prácticamente, vídeos, fotos, juegos, y no hay manera. Disco duro está estropeado. Pues no, muchas veces no está estropeado, simplemente debajo de esta placa hay unas conexiones que unen la electrónica con la parte mecánica. Pues estas conexiones se ensucian cosa bárbara. ¿Cómo se limpian? Pues igual que hemos hecho con la SD, con nuestra goma de borrar, que es una normal y corriente, no es nada especial. Y veis como nada más pasarla se quedan los pines totalmente limpios. De esta manera harán buen contacto y de nuevo podrá volver a funcionar nuestro disco duro estropeado y no perderemos absolutamente ningún dato que, bueno, nos puede eso arruinar la vida. Y tercera cosa, soldadura de emergencia. Muchas veces tenemos que soldar, bueno, pues cables eléctricos. Los podremos juntar, digamos, rizándolos, pero una soldadura siempre nos va a ofrecer una conexión mucho mejor y más duradera, porque ante un tirón no se va a soltar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que vamos a ver a continuación.
el proceso de pelado, luego el rizado. ¿Y cómo vamos a hacer el soldado? Pues con un mechero, sí, con un mechero normal y corriente. Sujetamos ambas partes para que no se nos mueva y simplemente calentamos durante 1-2 segundos el cobre, acercamos el estaño y vemos cómo empieza a derretirse y a soldar, a producir la soldadura tal cual lo haría con un soldador que nos puede costar perfectamente 20-30 euros. Pues nada, con un mechero tenemos la operación pues realmente satisfactoria, ¿no? O al menos que nos puede servir para eso, para una emergencia. Vamos a repetir la operación para que veáis que realmente es súper sencillo y bueno, pues puedes soldar tanto en línea como en paralelo. Ahora estamos rizando y esto, por ejemplo, sería la típica soldadura que queremos usar para una regleta para que, bueno, las conexiones no se nos vayan. Y veis como realmente el estaño corre súper bien por el cobre y la soldadura queda perfecta. Ahí la tenemos, estos cables sabemos que no se nos van a soltar nunca. Y bueno, aislamos con un poquito de cinta aislante para que, bueno, la operación sea totalmente correcta. Así que nada, dejadme un gran like y nos vemos la semana que viene con otro vídeo aquí en Llega Experimentos. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.